Tres verdades impactantes que Dios nunca te contó sobre su propósito en medianoche. Era una noche oscura, de esas en las que las sombras parecen cobrar vida propia. El reloj marcaba la medianoche, y un misterioso susurro en el aire contaba secretos que solo unos pocos podían escuchar. En una pequeña aldea, un grupo de personas se reunió alrededor de una fogata titilante. Los rostros reflejaban miedo, pero también curiosidad. ¿Realmente hay verdades ocultas que nos han sido negadas?, se preguntaban entre murmullos temerosos. Aquella noche, el destino de muchos iba a cambiar para siempre. Así es como comenzó. Una anciana de ojos profundos y arrugados, conocida por todos como la sabiduría del pueblo, levantó la voz. Escuchen, jovencitos, hay tres cosas que Dios nunca les ha contado. Con una mirada que podría helar la sangre, empezó a relatar la primera verdad: cuando el reloj marque la medianoche, los que estén despiertos verán cosas que los demás no ven, sombras danzantes que revelan el verdadero propósito de sus almas. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. ¿Qué sombras? La curiosidad consumía a quienes la escuchaban. La atmósfera se impregnó de un aire eléctrico, casi palpable. La segunda revelación fue aún más inquietante. Dijo: en ese instante, escucharás un canto, pero no será de ángeles, será de lamento de almas perdidas buscando redención. Un murmullo colectivo se extendió, cada persona sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si esa noche, uno de ellos, escuchara ese lamento? La ansiedad crecía entre los presentes, el calor de la fogata no podía calmarlo. La anciana, disfrutando de su poder sobre la audiencia, se detuvo, observando el miedo reflejado en sus rostros. La expectativa colgaba en el aire como un hilo delgado, listo para romperse. Y la tercera verdad: hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Y la tercera verdad, continuó la anciana, su voz se volvió un susurro casi reverencial. Cuando el reloj marque la medianoche, tú mismo serás cuestionado. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Te atreverás a enfrentar la verdad oculta en tu corazón? Un silencio sepulcral se instaló, los corazones latían como tambores de guerra. Un retazo de esperanza brilló en medio de la oscuridad, pero, ¿realmente se atreverían a descubrirlo? Aquella noche prometía respuestas, pero también traería consigo preguntas aterradoras. ¿Qué sombras verían al dar paso a su verdad? La mediación del destino ya estaba en marcha. Los rostros de estas almas inquietas no volverían a ser los mismos. ¿Estarían listos para el descubrimiento definitivo que les aguardaba? La fogata crujía, y las llamas lanzaban sombras inquietantes que se entrelazaban en el suelo. Los murmullos se habían disipado casi por completo, dejando solo el sonido intermitente del viento. Cada persona en el círculo, atrapada en la marea de sus propios pensamientos, observaba a la anciana con expresión de asombro. Fue entonces cuando se escuchó un extraño aullido, un eco que resonó más allá de las colinas. Los rostros pálidos se giraron hacia la oscuridad. Es el llamado, dijo la anciana, su rostro iluminado por el brillo titilante. El canto de las almas perdidas. No lo ignoren, porque podría ser el camino hacia su propia redención. El resplandor de la fogata reflejaba el miedo en sus ojos, y algunos comenzaron a murmurar oraciones, como si esa fuera la clave para mantenerse a salvo. Nadie quería quedar atrapado en las sombras. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y un joven llamado Tomás, sintiendo un impulso inexplicable, se acercó un poco más. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y deseo de descubrir lo desconocido. ¿Qué pasará cuando despertemos a la verdad?, preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. La anciana sonrió, una mueca que parecía comprender más de lo que dejaba ver.
Cada uno de ustedes tiene algo que enfrentar y esa verdad puede ser más oscura y retadora de lo que imaginan. Su mirada se desvió hacia el bosque al fondo, donde la oscuridad parecía impenetrable. ¿Están listos para mirar? El grupo se quedó en silencio. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás al imaginar lo que podría suceder si se dejaban llevar por la voz de la anciana. Recordó las historias que su abuela solía contar. Cada familia tenía un secreto, una carga, algo que lo mantenía atado a la tierra. Y esa noche, la promesa de respuestas podría liberarles o condenarles. Justo sobre el primer latido del reloj, el canto se hizo más fuerte. Una melodía triste que atravesaba la noche como un lamento. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, y las sombras parecían moverse con un propósito propio, llamando a Tomás a acercarse, a escuchar más cerca. No podemos quedarnos aquí. Debemos ir, dijo, sorprendentemente decidido, pero el resto del grupo dudaba. ¿Y si es un truco? ¿Un engaño para arrastrarnos hacia algo terrible? Murmuró Ana, una mujer de rostro sereno pero temeroso. A veces, es preferible vivir en la ignorancia. La anciana escuchó con atención, pero su sonrisa se desvaneció. La ignorancia es una oscuridad peor que la noche, y solo aquellos que enfrenten sus sombras encontrarán la luz de nuevo en sus vidas. Solo entonces podrán conocer la verdadera voluntad de Dios. Tomás, sintiendo cómo la inquietud aumentaba entre sus compañeros, dio un paso al frente. Yo iré, proclamó, la determinación en su voz resonando en el aire helado. Si hay respuestas, quiero conocerlas. Con los corazones latiendo desbocados y la noche a sus espaldas, el grupo decidió que seguirían a Tomás. Pero a medida que se adentraban en el bosque, el canto se volvió más envolvente, y las sombras danzaban más cerca. Era como si esas golondrinas de anhelo se convirtieran en seres palpables, deseando arrastrarlos a un mundo desconocido. A lo lejos, un sonido se hizo más prominente, una risa macabra. Un eco, quizás, de almas perdidas que jugueteaban con la verdad que aún no estaban dispuestos a afrontar. Porque esa noche, lo que descubrirían no solo desafiaría sus esperanzas, sino que podría sacudir los cimientos de su existencia. Así, el grupo avanzó, a la vez aterrorizado y ansioso. ¿Encontrarían redención o se perderían para siempre entre las sombras de la mentira? Lo que no sabían era que la verdadera prueba apenas comenzaba, y una revelación los esperaba en la penumbra. Una verdad que cambiaría sus vidas para siempre, que se ocultaba realmente en la profundidad del bosque, aguardando su llegada. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, pero el precio que tendrían que pagar podría ser devastador. La oscuridad del bosque era casi palpable, cada árbol parecía un guardián silencioso de secretos olvidados, sus ramas susurrando advertencias que solo el viento podía escuchar. Con cada paso, la tensión del grupo aumentaba, y el eco de la risa macabra seguía resonando, como un triste recordatorio de que lo que estaban dejando atrás no era simplemente el hogar, sino el punto de no retorno. Tomás lideraba con paso decidido, pero su pecho se sentía pesado. La melodía seguirá fluyendo en su mente, un lamento que le llamaba a descubrir más, a enfrentar lo que acechaba en la penumbra. La luz de la fogata quedó atrás, una chispa perdida frente a la inmensidad del horror que acechaba en cada sombra. Ana, siempre cautelosa, no podía evitar mirar hacia atrás, como si la oscuridad los estuviera engullendo. Deberíamos haberlo pensado mejor, Tomás. Tal vez necesitamos volver, dijo en un susurro tembloroso, su voz apenas un hilo en la noche. No. No podemos retroceder ahora, respondía él, sintiéndose más firme, aunque una parte de él cotidianamente dudaba. Debemos seguir adelante. La anciana no puede estar equivocada. El grupo llegó a un claro y, de repente, el canto se detuvo. El silencio era ensordecedor. Era un momento de calma antes de la tormenta, pero el aire vibraba con una tensión latente. Las sombras parecían más profundas aquí, como si el bosque mismo se contorsionara a su alrededor. ¿Qué fue eso?, preguntó Mateo, un hombre robusto, los brazos cruzados en un intento vano de ahuyentar el frío que le invadía. Un murmullo de incomodidad recorrió al grupo, cada uno buscando respuestas en los rostros del otro. Tomás se paró al borde del claro, sintiendo que algo en el aire había cambiado. Miren, indicó con la mano temblando, mientras señalaba un objeto en el suelo,
algo que brillaba débilmente a la luz de la luna. Se agachó, recogiendo un pequeño espejo cubierto de polvo, y al limpiarlo, una imagen espeluznante se reflejó en su superficie. No, no puede ser, murmuró sin aliento. Las visiones lo golpearon como un rayo, sus propios amigos, pero en el momento en que enfrentaban sus peores miedos. Las lágrimas de Ana, la soledad de Mateo, la sombra oscura que cubría sus corazones. ¿Qué está pasando aquí? La angustia se palpaba en el aire, y pronto comenzaron a aparecer más reflejos, revelando verdades ocultas que cada uno había intentado enterrar. Aquello que más temían, lo que más dolor traía. El espejo de Tomás no solo mostraba su imagen, sino su alma desgarrada, expuesta ante todos. ¿Es eso lo que somos?, gritó Ana, alejándose del espejo como si el solo mirarlo pudiese quemarla. No puedo verlo. Tienen que mirarlo, clamó Tomás, desesperado. Es el primer paso, la única manera de deliberarnos, pero mientras el pánico crecía, un susurro se alzó entre los árboles. Una voz suave pero autoritaria que envolvía sus corazones con hielo: la verdad no es un regalo, es un castigo. La anciana había aparecido, emergiendo de las sombras con una mirada oscura y profunda. Los ojos de la anciana brillaban, y todos sintieron un escalofrío recorrer su espina dorsal. Han decidido enfrentar lo que son, pero así como hay luz en la verdad, también hay oscuridad y algunas veces, lo que descubren será más pesado que el silencio en el que vivieron. El tiempo parecía detenerse mientras absorbían la magnitud de sus palabras. La tensión colgaba pesadamente entre ellos como una tela de araña, y el miedo a tomar esa verdad era abrumador. Las sombras comenzaron a agitarse alrededor, como si esperaran a que hicieran su elección. Tomás miró a su grupo, sus ojos reflejando su propia incertidumbre. Tal vez podemos encontrar la manera de cambiarlo. Tal vez, murmuró, dudando. Pero en su corazón, sabía que el costo de lo que estaban a punto de enfrentar podría ser devastador, y antes de que pudieran reaccionar, el espejo estalló en 1000 fragmentos. El miedo y la ansiedad se convirtieron en caos, dejando a la anciana carcajeándose a medida que las sombras se abalanzaban, llevándolos hacia el abismo de su destino. ¿Descubrirían su redención en medio del terror? ¿O serían condenados a vivir en la oscuridad que habían tratado de evadir? La noche apenas comenzaba, y la verdad, la más impactante de todas, aguardaba en las sombras dispuesta a salir. La sombra se precipitó sobre ellos, y la risa de la anciana resonó en el aire como una sinfonía orquestada por el miedo. Tomás, Ana y Mateo se aferraron entre sí, mientras las fragmentadas imágenes del espejo danzaban en sus mentes, mostrándoles lo peor de sí mismos, lo que cada uno había tratado de ocultar. «Corran», gritó Mateo, y su voz se alzó sobre el murmullo de las sombras, resonando como un faro de pánico. Pero las sombras no eran simples ecos del bosque, eran el reflejo de sus propios demonios, ansiosos por arrastrarlos a su propia oscuridad. Tomás tomó la delantera, su corazón palpitando desbocado. Mientras corrían, el bosque parecía cobrar vida, ramas enredándose en sus pies mientras árboles centenarios parecían inclinarse hacia ellos, como avatares del destino. La risa de la anciana se hacía más distante, pero la presión de la desesperación llenaba el aire. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana, sus ojos llenos de miedo y confusión. Esto no tiene sentido, Tomás. Debemos entender lo que el espejo nos mostró. No hay tiempo para eso, replicó él con voz temblorosa. Si lo que vimos es verdad, debemos huir. Debemos salir de aquí. Sin embargo, un temor más profundo comenzó a abrirse en su interior. Tal vez las visiones del espejo eran solo el principio, la cámara oscura que mostraba lo que realmente eran. De un momento a otro, las sombras parecían crecer detrás de ellos, tomando formas grotescas. Cada movimiento a su alrededor era un recordatorio de la lucha interna en la que cada uno se encontraba. De repente, encontraron una cueva oculta entre los árboles, su entrada negra como un agujero sin fondo. Entremos, sugirió Tomás, e impulsados por el miedo, se apresuraron a cruzar el umbral. Al estar dentro, la cueva parecía cerrarse a su alrededor, reverberando con ecos de sus susurros. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, al pasar la mano por la pared fría y húmeda. ¿Estaremos a salvo aquí? Quizás un momento, contestó Mateo con su voz temblorosa. Estamos a salvo de las sombras,
pero ¿de qué sirvió huir si lo que llevamos dentro nos persigue igualmente? La cueva abría su interior, revelando un espacio más ancho, donde un manantial oscuro burbujeaba. Las aguas, tranquilas pero inquietantes, reflejaban la luz tenue que se colaba de afuera y, con ello, sus rostros. «Es un lago», observó Tomás, acercándose con cautela. «¿Qué hay allí?». A medida que se inclinaba hacia el lago, las aguas comenzaron a ondular y en su superficie empezaron a formarse imágenes. Esta vez no eran sus miedos, sino sus recuerdos, risas compartidas, abrazos, momentos de felicidad, pero también había una sombra que cruzaba la superficie, una sombra que desdibujaba y oscurecía. Era la evidencia de que su pasado, con sus alegrías y tristezas, estaba eternamente entrelazado. «Tomás», dijo Ana, su voz temblando de horror, «no puedes dejarte llevar por eso. Recuerda lo que nos enseñó la anciana». La risa volvió a sonar, esta vez desde lo profundo de la cueva, asemejándose a un eco demoníaco que se reía de su lucha interna. La anciana había dicho que la verdad era un castigo, y ahora parecía atraparlos en esa realidad. «¿Y si es así?», preguntó Tomás, su voz ahora un susurro. «¿Y si nunca podremos escapar de lo que somos?». El murmullo del agua creció, llenando el aire de un escalofrío. De repente, el manantial burbujeó con fuerza y un espectro oscuro emergió, desdibujando las imágenes del pasado. Era una figura familiar, sus propios recuerdos conviviendo con lo que habían tratado de olvidar. «¿Qué hizo esto?», gritó Mateo, retrocediendo. «No podemos permitir que nos atrape», pero el espectro avanzó hacia ellos, una sombra de culpa y tristeza que clamaba por reconocimiento. «¿Qué elegirán?», preguntó con voz añorante, resonando en la cueva. «¿Confrontar su verdad o dejar que los consuma?». Ana tomó un paso hacia adelante, dudando, la angustia en su rostro. «Tomás, tal vez debamos enfrentar esto juntos. Tal vez hay esperanzas y si nos unimos». «Esperanza», le susurró Tomás, el dolor palpable en sus ojos. «Pero a costa de que», cuando la voz del espectro se hizo ensordecedora, ellos sintieron que el tiempo se precipitaba, el abismo de las decisiones que se avecinaba. La noche se cernía, y la verdad se precipitaba a su encuentro. El espectro sonrió con tristeza y declaró: «El verdadero camino hacia la libertad solo comienza ahora». Los amigos se encontraron nuevamente a merced de sus elecciones. ¿Tendrían la valentía de mirar cara a cara su verdad, o seguirían huyendo hacia la oscuridad? La respuesta a ello parecía deslizarse a través de los dedos, y el murmullo del bosque se hacía más presente, la sombra acechaba detrás de ellos, invitándolos a un juego donde la conciencia misma era el precio. Mientras el eco de sus pasos se perdía, una nueva realidad aguardaba en la oscuridad, una realidad que podría cambiarlo todo. El espectro parecía crecer en el aire denso de la cueva, su forma fluctuando entre lo etéreo y lo tangible, como un grito ahogado en un océano de silencio. Tomás, fighting su desesperación, dio un paso atrás, su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La angustia lo envolvía, las palpitaciones le rasgaban la garganta. «Esto no puede ser real», murmuró, incapaz de apartar la vista del espectro, que parecía tener una mueca de comprensión triste. Ana y Mateo lo miraban, sus ojos reflejando la misma lucha interna. «Nos necesita», dijo Ana, interrumpiendo el silencio. «Este es nuestro pasado, nuestros errores. Pero también es nuestra oportunidad». Mateo cerró los ojos un momento, intentando discernir lo que el espectro quería de ellos. «Si enfrentamos esto, tal vez podamos liberarnos», propuso, aunque su voz temblaba como una hoja al viento. Tomás sentía la presión de sus pensamientos, cada posible camino se extendía ante él, pero la duda lo mantenía en un estado de parálisis. El espectro, al notar su vacilación, extendió una mano, cada dedo tembloroso proyectando ecos de sus propias tristezas. «No están solos. Juntos pueden renacer del dolor. ¿Se atreverán a ver la verdad que esconden en su alma?». Tomás sintió que su adicción al miedo lo acusaba, había hecho tanto daño a su alrededor en su intento de huir. ¿Pero esa sombra que nacía en el lago era él? ¿O era simplemente un producto de lo que había perdido? La imagen de su madre sonriendo, su risa compartiendo pequeñas alegrías, parecía brillar como una luz en la penumbra. «No», gritó. «No estoy listo».
No puedo hacer esto. El eco retumbó en la cueva, reverberando en su pecho como un clamor de auxilio. A veces, ignorar la verdad es más aterrador que enfrentarla, dijo Ana, tomando su mano. Era un gesto simple, pero el calor de su unión le dio una chispa de valor. No podemos dejar que el miedo nos consuma. La vida es un campo de batalla, Tomás, y cada uno de nosotros tiene que luchar por su paz. Mateo, conmovido, se unió a ellos. Si no lo hacemos hoy, siempre nos perseguirá. Seremos prisioneros de nuestros propios fantasmas. La risa de la anciana retumbaba suavemente en el fondo de sus pensamientos, como si los guiara hacia una verdad agridulce. Trepó por sus recuerdos, encendiendo un fuego que no podían ignorar. Luchaban como si el futuro dependiera de ello, pero el presente se desvanecía en esa cueva silenciosa, ocultando los secretos que pesaban sobre sus corazones. Tomás dio un paso audaz hacia el espectro, la determinación iluminando su rostro. Lo haremos. Enfrentaremos lo que somos. Las palabras estallaron en el aire, y el espectro, con una sonrisa nostálgica, pareció asentir. Entonces, miren profundamente, la voz resonó como un eco subsuperficial en el lago, y las aguas comenzaron a brillar con una luz sobrenatural. Imágenes empezaron a fusionarse, sombras y luces entrelazadas en un espectáculo que capturó todo lo que habían ignorado. En el reflejo, no solo eran sus miedos, estaban sus esperanzas, pero en ese momento de revelación, un temblor recorrió la cueva, el suelo vibró como si estuviera a punto de abrirse. ¡Rápido! No perdamos este momento, gritó Mateo, mientras las imágenes comenzaban a difuminarse en una vorágine de luces. ¡Agárrense! Ana gritó, dando un paso al frente con ambas manos entrelazadas con las de sus amigos. Era su último momento de elección, y el tiempo se había detenido. El espectro, al sentir su unión, desató una energía que envolvió la cueva. Una explosión de colores destelló a su alrededor. Pero, de repente, un grito desgarrador emergió de la oscuridad que los envolvía, separando sus manos y arrastrándolos a diferentes abismos. Y en ese instante, el eco de un susurro cortante llenó el aire. ¿Qué verdad elegirán enfrentar? La cueva se cerró abruptamente tras ellos, y el eco de la risa de la anciana resonó como presagio en cada rincón. Los amigos estaban separados, cada uno enfrentando sus propios demonios en un mundo oscuro que prometía reflejar su verdad. La angustia se transformó en un grito silencioso que rebotaba en sus almas. Ahora, debían decidir cada uno por su cuenta, seguirían enfrentándose a su pasado o se dejarían arrastrar por la sombra de la desesperación. Mientras luchaban por encontrar el camino de regreso, una nueva realidad amenazaba con hundirlos. El momento de la verdad estaba a punto de desatarse. ¿Podrían volver a encontrarse antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se cerraron en torno a Tomás, desdibujando el vestigio de luz que había visto en la cueva. Se encontró solo, atrapado en una dimensión que parecía comerlo vivo. El aire era frío, y a cada paso, sus pies se hundían en una negrura densa que lo intoxicaba. No había sonidos, solo un murmullo en su mente, como un eco lejano que no lograba entender. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó, sintiendo que el pánico lo invadía. Se le habían prometido verdades, pero en la oscuridad, solo se sentía perdido. En el fondo de su ser, la imagen de su madre sonriendo parecía llamarlo, pero el miedo se interponía, como una sombra proyectada por su propia culpa. Si no soy capaz de enfrentar mi pasado, ¿cómo podré encontrar el camino? Mientras tanto, Ana chasqueaba los dedos, tratando de encender un rayo de luz. Se dio cuenta de que estaba en un laberinto de espejos, cada reflejo distorsionado mostrando fragmentos de su vida. En algunos espejos, se veía como la niña temerosa que había sido, en otros, como la mujer decidida que aspiraba a ser. Sin embargo, había un espejo, al final, que la miraba con tristeza, mostrándole una verdad que habían intentado olvidar. «Necesito salir de aquí», murmuró, su voz resonando en el eco de sus propios pensamientos. Mateo, Tomás deben estar en problemas. Sus latidos se aceleraron. No puedo dejar que mi historia me defina. Tengo que luchar. Mientras tanto, un viento gélido arrastró a Mateo a un campo desolado, donde los recuerdos de pérdida se manifestaban a su alrededor en forma de figuras sombrías.
Allí estaban las personas a las que había perdido, sus rostros ocultos tras velos entristecidos. Esto no es real, se dijo a sí mismo, pero las figuras comenzaron a acercarse. ¿Por qué no hiciste nada por nosotros?, murmuraban al unísono, cada palabra como un cuchillo en su alma. Sus manos temblaban, mientras la desesperación comenzaba a tomar forma. ¿Qué puedo hacer? Sin querer, se encontró atrapado en un dilema moral. ¿Debería cargar con el peso de esos recuerdos y enfrentar su dolor, o dejarlo ir, aunque significara traicionar a quienes amó? Pero en su interior, una voz le instaba a seguir adelante. No puedo ser un prisionero de mi pasado, pensó, ahogando su miedo en la determinación. De repente, un destello de luz cortó la oscuridad y vislumbró una imagen, Tomás y Ana, luchando sus propias batallas. Tienen que regresar. Debemos unirnos, gritó, pero el eco lo hizo sentir aún más pequeño. Las sombras que lo rodeaban parecían ríen. Mientras la tormenta de emociones se desataba, cada uno de ellos luchaba contra su propio horror y sus decisiones se acercaban a un punto de quiebre. Tomás se enfrentaba a su reflejo más oscuro, Ana desafiaba a su niña interior, y Mateo se paraba ante las almas perdidas. Las fuerzas oscuras que los mantenían separados crujieron y se retorcieron, mientras el tiempo avanzaba en círculos. El espejismo de sus miedos y sueños se entrelazaba con algo más poderoso, la noción de que el proceso de enfrentarse a ellos puede ser el principio de la liberación, pero justo cuando pareció que todo podría unirse, un estruendo sacudió el entorno. Las figuras, las sombras, el laberinto de espejos, todo se tambaleó al borde de un colapso violento. En ese instante, el espectro apareció una vez más, con una mirada de sufrimiento profundo. El momento se acerca, pueden romper el silencio y unirse, o permanecerán atrapados en estos ciclos de dolor. La voz resonante hizo eco mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Tomás, Ana y Mateo sintieron que los lazos entre ellos se estiraban, tirando de sus corazones con una fuerza indescriptible. Un nuevo horizonte se vislumbraba ante ellos, pero serían capaces de desatar la verdad que llevaban dentro antes de que el caos los consumiera. Al final de la noche, solo había una pregunta flotando en el aire como un mantra: ¿sabrán encontrarse en medio de su tormenta o quedarán condenados a recorrer caminos separados para siempre? Tomás sentía que las sombras se espesaban a su alrededor, como un abrazo frío y opresivo. Con cada paso que daba, las imágenes de su pasado lo atormentaban, apareciendo y desapareciendo en un juego macabro. La figura de su madre, tan clara y cálida en su mente, se tornó en una ráfaga de dudas. ¿La dejé morir por mis miedos? ¿La puedo volver a ver? Las preguntas lo devoraban, un eco hizo vibrar el aire, como si el abismo respondiera a sus pensamientos. Enfrenta la verdad, Tomás, solo así hallarás tu camino, decía una voz que parecía surgir de las profundidades mismas de su ser, pero el remolino de incertidumbres lo mantenía atrapado. En un momento de desesperación, se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. Mientras tanto, Ana gritaba, su voz resonando con determinación en el laberinto de espejos. Salgan de sus tumbas emocionales. Si bien los reflejos le mostraban la fuerza que anhelaba, también exhibían su vulnerabilidad cruda, una verdad difícil de aceptar. El destello del espejo triste no la dejaba en paz. Allí, se veía llorando en un rincón, sintiéndose impotente. No más, se encontró murmurando. No puedo seguir así. Debo liberarme y liberar a los otros. Mateo, en su campo desolado, chocaba contra la pregunta tortuosa que lo acechaba. Las figuras sombrías susurraban inquietantes verdades. ¿Dónde estabas cuando nos necesitabas? Uno de ellos, un amigo de la infancia, se acercó con una mueca llena de dolor. No era suficiente, nunca sería suficiente. Mateo sintió que sus entrañas se retorcían. En su pecho, un nudo doloroso lo mantenía cautivo. Pero, en su interior, un fuego comenzó a arder, una chispa de resistencia. No puedo cambiar el pasado, pero puedo enfrentar esto ahora. Por ellos, por mí. Con esas palabras, se sentía capaz de mover montañas. Las sombras comenzaron a fluir, su poder menguaba ante la determinación renovada. Fue en ese instante de claridad que una explosión de luz atravesó la oscuridad. Tomás, Ana y Mateo, sintiendo la conexión entre ellos, levantaron la cabeza.
La energía vibrante comenzó a resonar, y las sombras retorcidas parecían retroceder. Sus corazones palpitaban al unísono, una sinfonía de esperanza y valentía, pero la calma fue efímera. Un estruendo ensordecedor rompió el momento y la tierra comenzó a agrietarse como si el universo estuviera desmoronándose. El espectro apareció nuevamente, su sombra expandiéndose, imponente. No hay vuelta atrás. Deben elegir. Las almas atrapadas no pueden ser liberadas sin sacrificios. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo? Ana sintió que el tiempo se detenía. Tomás, Mateo, es ahora o nunca. No dejemos que el miedo nos anule. Debemos unir nuestras fuerzas. Mateo miró a sus amigos y encajó los ojos, sintiendo un profundo respeto por ellos. No puedo dejarlos solos. Juntos, lo lograremos. Mientras el caos reinaba, un leve rayo de luz, que parecía venir de un nuevo horizonte, comenzaba a formarse. Era su oportunidad, pero también albergaba un riesgo. Podrían reunirse y enfrentar el oscuro propósito que les aguardaba, o sus decisiones conducirían a consecuencias inimaginables. En el aire, una pregunta inquietante flotaba: ¿qué estarán dispuestos a sacrificar en esta batalla contra sus propios fantasmas? Antes de que pudieran responder, el cielo se dividió y la oscuridad se prometió envolverlos. La elección crucial estaba tan cerca. ¿Serían capaces de dar el último paso juntos o su camino se bifurcaría para siempre? Tomás sintió que el latido de su corazón resonaba en sus oídos, como un tambor desbordante de ansiedad. La luz que había aparecido, aunque tenue, era su única esperanza frente a la vasta oscuridad que amenazaba con tragarlos. ¿Arriesgarlo todo?, se preguntó mientras sus ojos recorrían la cara de Ana y Mateo, buscando respuestas en sus miradas. Los rostros de sus amigos estaban iluminados por un coraje que él aún no sentía del todo. La verdad duele, murmuró, pero ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar? Lo único que nos puede liberar son nuestras decisiones, respondió Ana, con una firmeza casi sobrenatural en su voz. No podemos seguir huyendo. Esta oscuridad ha hecho que todos nuestros fantasmas cobren vida. Mateo, sintiendo que el suelo temblaba debajo de ellos, cerró los puños. No se trata solo de nosotros. Hemos arrastrado a nuestros seres queridos a este abismo. ¿Cuántas veces aceptamos el miedo? Es hora de romper esas cadenas. Los murmullos del espectro llenaron el aire, un eco distante que parecía burlarse de ellos. Miedo y sacrificio son dos caras de la misma moneda. ¿Qué están dispuestos a dejar atrás? ¿Qué verdades les han sido ocultadas? El trío se miró, y en ese instante, cada uno entendió que su lucha era interna y externa al mismo tiempo. Era un viaje hacia lo más profundo de su ser, hacia los secretos que habrían preferido enterrar. A través del resplandor que se intensificaba, visionaron un pasado lleno de sombras, de decisiones desafortunadas que lo seguían como espectros. Una gota de sudor resbaló por la frente de Tomás, la voz del espectro resonaba, llena de secretos y promesas incumplidas. Para liberar lo que aman, ¿hay que estar dispuestos a perder lo que más desean? ¿Es este el camino que eligen? Un nuevo sentimiento comenzó a florecer en el interior de Tomás. La angustia se contaba entre ellos, pero también había una fuerza cruda que ardía. Si tenemos que sacrificar algo, que sea nuestro miedo, declaró, rompiendo el silencio que había envuelto su discusión. Ana asintió, sintiendo que las palabras de Tomás resonaban. Lo enfrentaremos de frente. No podemos dejar que el pasado nos defina. Es hora de ser valientes. Mientras lo decía, las sombras que los rodeaban comenzaron a disolverse, como mariposas que emergen de un capullo. Una conexión palpable se formó entre ellos, las manos se unieron en un círculo enérgico. Nosotros somos más fuertes que cualquier oscuridad, más que cualquier verdad oculta, explicó Mateo, apretando levemente los dedos de sus amigos. No tenemos que cargar con esto solos. Juntos, podemos atravesar cualquier pesadilla. Entonces, el aire se volvió tenso, y en un abrir y cerrar de ojos, una imagen apareció en el horizonte. Era un campo de batalla cargado de emociones, donde unas sombras crueles los acechaban. Las almas perdidas clamaban por liberación, pero también había ángeles, destellos de luz brillantes que revelaban promesas de sanación. El sacrificio no será en vano, gritó Ana, su voz resonando fuerte.
Demos esa última pelea. Hasta el final. Justo cuando se preparaban para moverse hacia adelante, el espectro emitió una risa cavernosa, un eco retumbante que parecía abarcar el universo. Recuerden, cada decisión tiene su precio. ¿Están listos para enfrentarlo? La emoción contenida se convirtió en una ráfaga de urgencia, llevando a Tomás y sus amigos hacia el resplandor titilante. Sentían el zumbido de la energía vibrante, la lucha había comenzado. Pero había algo oscuro en la mirada del espectro que les decía que esto era solo el comienzo. ¿Lograrían, al unirse, liberar las almas que parecían perdidas para siempre? A medida que cruzaban el umbral, un pensamiento inquietante les atravesó la mente. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la verdad que los había mantenido prisioneros durante tanto tiempo? Un estallido de luz los envolvió, transformando la oscuridad en un brillante campo de batalla donde luchas pasadas y anhelos futuros chocaban. El aire crujía con una energía electrizante, como los preparativos para una tormenta. Tomás, Ana y Mateo se encontraron de pie, separados del mundo que conocían, rodeados de figuras etéreas que parecían danzar en la penumbra, reflejando sus miedos más profundos. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás, con la voz temblorosa. Las sombras a su alrededor reían, una risa amarga que envolvía sus pensamientos con un nudo de desesperación. No es solo una batalla exterior, intervenía el espectro, ahora tomando forma. Su figura era difusa y trémula, pero sus ojos, como pozos oscuros, reflejaban sus pasados. Cada uno de ustedes lleva consigo verdades que han evitado enfrentar. Hoy, esas verdades reclamarán su lugar. Las palabras resonaban en el corazón de Tomás como un eco. Recordó cada uno de los momentos en los que había decidido ignorar su dolor, cada vez que el miedo había decidido su rumbo. La oscuridad comenzó a arañarle el alma, y sentía que podría sucumbir en cualquier instante. No dejaré que me controlen, gritó, tratando de infundir valor en su voz. Estamos aquí por una razón. Ana, sintiéndose más fuerte a medida que las sombras se acercaban, levantó la cabeza. Enfrentémoslos juntos. No somos las decisiones que tomamos. Podemos cambiar. Mateo asintió fervientemente. Es hora de exponer esas verdades incluso si duelen. Dividió el campo de lucha, dejando al descubierto la línea que conectaba sus historias, sus cadenas invisibles que habían mantenido a sus seres queridos, las sombras de sus vidas, atrapados en un ciclo de dolor. El espectro se rió, una risa que reverberaba en sus corazones. ¿De verdad creen que pueden cambiar lo inevitable? Cada decisión que evadieron, cada verdad que ocultaron, los ha traído aquí y aquí quedarán atrapados. Los murmullos aumentaron, un coro de voces perdidas que llamaban a Tomás, Ana y Mateo. Eran las voces del pasado, las promesas nunca cumplidas, los sueños olvidados. A medida que se acercaban, la luz comenzó a desvanecerse, lo que una vez fue radiante ahora se oscurecía. Debemos ser sinceros entre nosotros, instó Ana, sintiendo el sudor frío en su piel. No hay vuelta atrás. La libertad que deseamos debe comenzar desde adentro. Tomás cerró los ojos, recordando un secreto que había guardado de sus amigos, una decisión que había tomado sin pensar en las consecuencias. Cuando la revelación surgió, una electricidad recorrió su cuerpo. Lo sé, exclamó, mi miedo fue dejar que mi vida se definiera por los errores de otros. Esa verdad, ya no me controlará más. Mateo les miró, sorprendido por la valentía de su amigo, y se sintió impulsado a compartir su propia carga. Yo he vivido con la culpa de lo que les pasó a nuestros amigos. He huido de esa verdad, pero ya no puedo más. La conexión entre ellos se intensificó. Las sombras que antes los intimidaban comenzaron a retroceder, atemorizadas por la luz de su vulnerabilidad y coraje. Pero aún quedaba una última verdad que cada uno debía enfrentar antes de liberarse. ¿Qué hay de ti, Ana?, susurró Tomás, su voz llena de preocupación. ¿Cuál es la verdad que te retiene? Ana sintió su pecho oprimido. El aire a su alrededor se enfrió. La verdad que temía confesar comenzó, sus manos temblando, es que también he culpado a otros por mis fracasos. Pero tendría que asumir responsabilidad para avanzar. En ese momento de revelación, la oscuridad que la rodeaba estalló, sacudiéndose como una tormenta.
Las luces de esperanza eran visibles, pero el espectro se reía, su risa retumbaba en sus mentes. ¿Están realmente listos para afrontar lo que desatan con esas verdades? Cada uno de ustedes nos pertenecía antes de que comenzaran a pelear. El campo de batalla empezó a cambiar, sombras luchando contra la luz. La verdad siempre tiene un precio, y el sacrificio podía ser devastador. El futuro de ellos y el de las almas atrapadas dependía de esa revelación. Y los secretos que aún guardaban. Vamos juntos, gritaron al unísono, con la fuerza de sus verdades respaldándolos. Y mientras un torrente de luz y oscuridad chocaba entre sí, un poder increíble comenzó a elevarse, pero en el clímax de su lucha, una sombra inmensa, más oscura que las demás, emergió de la vorágine, gritando, «Este no es el final, lo peor está por llegar». El terror se apoderó de ellos. ¿Qué nueva verdad arrastraría su camino hacia la oscuridad? La batalla apenas comenzaba, y el enfrentamiento más difícil se aproximaba. La tempestad que los rodeaba estalló con tal fuerza que resonó en cada rincón del campo de batalla. Las sombras, furiosas, se agolpaban mientras las luces brillaban intensamente. Pero allí, en medio del tumulto, Tomás, Ana y Mateo comenzaron a sentir el poder de su unión. Los ecos de sus verdades compartidas resonaban como un canto de guerra, un mantra que les daba fuerzas. Juntos, podemos. Las figuras que una vez los asustaron comenzaron a desvanecerse, y con cada revelación, las sombras perdían su fuerza. El espectro, que había sido la representación de sus miedos más profundos, ahora parecía tambalearse frente a la luz que emanaba de ellos. «Esto no puede ser, no tiene sentido», murmuró, mientras se sostenía contra la tempestad que ellos generaban. «¿Por qué no tendría sentido?», replicó Tomás, su voz firme como un escudo. «El miedo nunca debió dictar nuestras elecciones». Ana asintió, sintiendo que el vacío en su pecho empezaba a llenarse de determinación. «Cada uno de nosotros tiene derecho a sanar, a liberar no solo a nuestras almas, sino a las almas de aquellos que hemos arrastrado en nuestra oscuridad». Con un salto atrevimiento, Mateo alzó la mirada hacia el oscuro espectro, incorporando en su voz la angustia del pasado. «Liberando nuestra verdad, también liberamos a los que perdimos. No tienen que ser solo sombras, pueden ser parte de nuestra luz». De pronto, el espectro se transformó en una masa turbulenta, retorciéndose como una serpiente acrónima. «No entenderán lo que están desatando. Cada verdad tiene un costo, y ustedes no están preparados para pagarlo», aulló con fuerza, mientras las sombras alrededor parecían inquietarse. Tomás miró a sus amigos, sintiendo el calor de sus manos entrelazadas. «No importa el costo. La libertad de nuestras almas y la de los que amamos no tiene precio», afirmó, y, con decisión, comenzaron a avanzar juntos hacia la sombra del espectro que se retorcía. Las luces que emanaban de ellos brillaban intensamente, un faro en medio de la tormenta. Mientras se acercaban, la luz empezó a romper la oscuridad, produciendo una explosión que retumbó en todo el campo. El espectro, en un último intento por aferrarse, gritó, su voz desgarradora sonando casi humana, «No. Esta es tu condena». Pero Tomás, Ana y Mateo, unidos, sintieron que el poder de sus verdades envalentonaba su paso. La luz atravesó la oscuridad, y cuando finalmente chocaron contra el espectro, se produjo un estallido de luz tan brillante que todo lo que habían temido empezó a desmoronarse. Las sombras se dispersaron, mientras las risas de sus seres queridos resonaban en la distancia, llenando el aire con una melodía de alivio. La oscuridad se desvanecía, y las llamas que habían ardido en sus corazones ahora estaban encendidas. «Lo logramos», exclamó Ana, mientras la luz seguía iluminando su camino. «Estamos juntos, y al fin somos libres», pero, en ese momento, una voz parecía susurrar en su interior, ¿estarán dispuestos a llevar la luz de su verdad al mundo? Recuerden, la lucha no termina aquí. Las palabras colmaron el aire mientras una energía poderosa los envolvía, llevándolos de vuelta hacia la cueva, donde todo había comenzado. Al abrir los ojos, el grupo se encontró de regreso en el claro del bosque. La fogata seguía ardiendo, un símbolo de su transformación. La anciana estaba allí, observándolos con una expresión de profunda admiración. «Ustedes han enfrentado lo inimaginable y han triunfado. El camino al cual se adentraron no es fácil, pero ahora tienen el poder de iluminar el mundo»,
compartiendo su luz y las verdades que han descubierto. Tomás, sintiendo una carga liberada de su pecho, se dirigió a la anciana. Sabemos lo que debemos hacer. Nuestra lucha será llevar luz en la oscuridad. Haremos que las almas perdidas encuentren la paz. Por fin han comprendido el valor de enfrentar la verdad, sonrió la anciana, y la comunidad los necesita. Así, con corazones renovados y una sensibilidad hacia los que sufren, Tomás, Ana y Mateo se encaminaron de regreso al pueblo. Se prometieron entre sí que nunca volverían a huir de su pasado. Estaban listos para inspirar a otros, dispuestos a compartir su luz y ayudar a liberar esas almas que habían quedado atrapadas por sus propios miedos, y entre sombras, siempre habría luz para guiarlos. La noche empezó a disiparse, y con el primer rayo del sol asomándose en el horizonte, un nuevo capítulo comenzó en sus vidas. Una vida guiada por la autenticidad, el amor y la valentía de ser verdaderos ante sí mismos y ante su comunidad. Siempre recordarían esa noche en la que les revelaron las verdades impactantes, pero también se convertirían en sus propios guardianes. Porque, en cada medianoche, el susurro de sus elecciones, su luz, brillarían aún más fuerte. Ahora más que nunca, entendieron que el propósito de sus vidas estaba tejido con los hilos de la verdad y el amor. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad a crecer. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fans apoyan de esta manera.